hermano alguna duda, alguna pregunta, sino para dar inicio. Pues bueno, ahorita nos corresponde el tema número 9 ya de nuestro manual, María elegida santa e inmaculada desde siempre. Y en este tema vamos a ver algo maravilloso que creo que ya tocaron estos temas anteriormente acerca de los dogmas. Los dogmas de lo que es la Mariología nos dan un entendimiento de lo que hoy es tanto nuestra tradición cristiana como la composición del magisterio de la iglesia. Porque María es una persona importante. Ojo, sin caer en el fanatismo o en la falsa idea de ver a María como una diosa. Y tengamos mucho cuidado en esa parte. María va a ser un personaje muy importante, símbolo y representación de Dios, pero no una diosa como tal. Y esto lo aclaro sin miedo y lo digo sin temor, porque muchas veces ahí confundimos las cosas. Entonces, vamos a entender por qué María es tan importante, pero por qué no cae en ese fanatismo en el que muchos llegan a ver a María en sus diferentes representaciones, Virgen de Guadalupe, Virgen de Fátima, etcétera, ¿no? Pero bueno, nuestro título es María elegida Santa Inmaculada desde siempre. Yo quiero preguntarles a algunos de los presentes, ¿saben qué significa la santidad o qué significa ser santo? ¿Qué se imaginan? No, ser santo significa todo aquel que se aparta del mal, Ok, todo aquel que rechaza lo que no es de Dios. Eso significa ser santo. Nosotros generalmente consideramos a un santo, pues los que conocemos, ¿no? Que hacen milagros, que han tenido una vida de mucha resignación, mucho sacrificio. ujú, Exactamente son santos, llamémosle en un nivel más alto. Pero cualquiera de ok, nosotros que rechace el mal porque no es de Dios y no lo practicas, esas cosas malas, se te considera santo, porque te apartas del claro. mundo. Ok, gracias Ismael. ¿Alguien más que quiera complementar o decir algo diferente? Bueno, pues como ya nos adelantaba Ismael, tiene una muy buena explicación. Ser Buenas noches, santo o Cristina. la santidad, buenas noches, bienvenida, es aquella persona que lucha constantemente contra el pecado, que busca alejarse del mal y que justamente, como bien menciona Ismael, trata y hace un sacrificio por apartarse del mal, pero no únicamente evadirlo, sino enfrentarlo con la verdad de Dios, sin miedo y sin temor. La, la palabra santo en nuestra literatura como tal significa libre de toda culpa, pero nosotros no lo entendemos así. Sin embargo, alguien que es santo sí es libre de enfrentarse a qué? Al mal bajo la voluntad de Dios. Entonces, como bien marcó Ismael, es aquella persona que se sacrifica, que hace un esfuerzo por apartarse del mal y por enfrentarlo, viviendo bajo la voluntad de Dios. Y esto va a ser muy importante porque nos va a ayudar a entender entonces por qué María es santa. Tal vez ya esta explicación de santo ya les da una idea de por qué María es santa. Vamos a entrar un poquito más a detalle más adelante. Ahora yo quiero preguntarles aquí a los presentes, ¿qué significa la palabra inmaculada? ¿O qué creen que les diga eso? A ver, Que no tiene yo- mancha. sí, sí, yo también iba a decir eso. Excelente. Justo como menciona Silvia, es tal cual, que no tiene mancha. Y eso se va a volver uno de los cuatro dogmas marianos que nos van a hacer entender la verdad de la naturaleza de María. Muy bien.
Pues vamos a empezar con nuestro manual. Aquí agarramos nuestro libro y vamos a hacer una de las lecturas que aquí nos recomienda el manual para poder entrar y estar en sintonía con lo que nos quiere decir el texto. Entonces, no sé si alguien quiera leer Efesios 1 de los versículos 3 al 4, viene en su libro en la página 57. Carmen. Sí. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos, en Cristo, por cuanto nos ha elegido en Él antes de la fundación del mundo, para ser santos e inmaculados en su presencia en el amor, eligiéndonos de antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad. Excelente. Efesios. Muchísimas gracias. Esta parte de Efesios va a ser muy importante. Sobre todo, quédense con lo que dice de por cuanto nos ha elegido en él antes de la fundación del mundo para ser santos e inmaculados en su presencia en el amor. Quédense con esa frase porque más adelante vamos a explicarla. Pero muy bien, vamos al punto número 1. María, la elegida. Y aquí lo que vamos a tratar de entender es que justamente como nos decía Carmen en Efesios 1, desde antes del mundo, Dios nos elige para ser santos e inmaculados en su presencia, por naturaleza. ¿Por qué? El pecado no fue creación de Dios. El pecado se desarrolla una vez que Eva y posteriormente Adán caen ante la tentación del maligno. Pero por naturaleza, nosotros no teníamos ese pecado original. El hombre se corrompe justamente por este pecado. Pero en un principio, por naturaleza, por creación de Dios, nosotros somos santos e inmaculados. Y estas son las dos partes importantes que vamos a necesitar para estar en presencia del Dios. ¿Ok? Entonces, vamos a entender que desde antes de la creación y desde antes del origen de todos nosotros, somos santos e inmaculados. Evidentemente, a través del pecado de Adán y de Eva, nos corrompemos y se forma una barrera, lo cual nos genera la concupiscencia del pecado. ¿Qué significa la concupiscencia? La tendencia a pecar. ¿Por qué? Pues evidentemente al estar en este mundo tenemos muchísimas tentaciones, sabemos que el maligno rige en estas tierras y obviamente siempre va a estar al acecho. Y por eso es que tendemos a pecar. Sin embargo, eso no exime que nosotros podamos ser santos e inmaculados en la presencia de Dios. ¿Y esto por qué es importante? Porque hay que entender que María es la elegida por algo que vamos a ver un poquito más adelante, pero María también cumple con estos puntos que les digo de la presencia de Dios. Es santa y es inmaculada y permanece en la presencia de Dios. Evidentemente, ella es el ejemplo de todos nosotros porque desde su nacimiento hasta su asunción siempre se mantuvo en esa línea. Pero eso no quiere decir que ella sea algo aparte. Nosotros podemos llegar ahí justamente con el sacrificio que mencionábamos hace rato con Ismael en la definición de ser santo. Sí se puede. ¿Nos va a costar muchísimo más a nosotros? Claro que sí, porque ya tenemos la mancha del pecado original, pero siempre podemos buscar esa lucha. Entonces, ¿por qué María va a ser elegida? ¿Dónde sí está la diferencia con María? Ah, ella es elegida de un modo singular. Esto nos lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Nos dice que es una gracia singular para la vocación que María ha de tener. ¿Cuál fue esa vocación? El ser la madre de Dios. Exactamente, la madre de Jesús. ¿Y Jesús quién es? El Hijo de Dios.
Y entonces, ¿madre de quién va a ser? Del mismísimo Hijo de Dios, que es Dios Hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Muy bien ahí, Carmen. Entonces, María fue predestinada de una manera singular. Quédense con esa palabra, porque no va a suceder en nadie más que en la mismísima Madre de Dios. ¿Ok? En el segundo punto, la santidad de María. Si me voy muy rápido, háganmelo saber, que aquí tengo unos apuntes y me sigo con el libro, pero a veces no voy a abarcar todo lo del libro porque ya lo resumí en otra parte. Entonces, si creen que voy rápido, háganme la pausa. O si no entienden alguna parte, también con toda confianza, por favor. Ahora sí, la santidad de María. Y esta es una parte muy importante porque nos dice en el segundo punto que la iglesia se preguntó todo acerca del personaje de María. La iglesia comienza a averiguar qué pasó con María y por qué es importante. ¿Por qué resulta que todos los evangelistas, por qué resulta que en los Hechos de los Apóstoles, en las diferentes cartas que mandó Pablo, por qué siempre aparece el personaje de María? ¿Cuál fue su principal función? Entonces la iglesia trata de averiguar, además de ser la portadora de Jesús, como es el título de nuestro manual, ¿qué más tiene que ver en la historia de la salvación? Y aquí nos mencionan dos textos bíblicos que afirman la santidad de la existencia de María. No se le inventa a nadie, está en dos textos bíblicos que afirman, pongamos mucha atención, afirman, no dan una idea, no solo la mencionan, afirman la santidad de toda la existencia de María. Y eso lo podemos ver en Génesis 3:15 y Lucas 1:28. Si alguien tiene su Biblia a la mano, me gustaría que nos ayudara a hacer la lectura de Génesis capítulo 3, versículo 15, por favor. Quien guste. A ver, Ujú. haré 15, ¿verdad? Sí, capítulo 3, versículo 15. Haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te pisará la cabeza mientras tú herirás su talón. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor. ¿Ustedes por qué creen que ahí se afirma la santidad de la existencia de María? No se preocupen. Vamos a volver a leerlo, por favor, Carmen. Ay, perdón, ¿Lo cerraste? No te preocupes. lo cerré. Aquí lo 3:15 tengo a la mano. Aquí lo tengo dice, a la mano. Dice, haré que haya ajá, enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te pisará la cabeza mientras tú herirás su talón. excelente. Es justamente cuando ya cayó Eva cae en la tentación y evidentemente se forma el pecado. Dios evidentemente exilia del paraíso a Adán y a Eva, pero no solamente a ellos dos. Esta parte de que pondrá enemistad se la dice al maligno A directamente. la serpiente. Ujú. Exacto. Y menciona que va a haber una enemistad entre la descendencia del maligno y la descendencia de la Esa, mujer. sí. Como tal, habla de la mujer. Y este pasaje es muy importante, obviamente con los demás versículos, pero ¿por qué es importante? Esto es lo que nosotros llamamos
protoevangelio. Ujú. Es el primer anuncio de la promesa del Mesías. Es el primer anuncio del Salvador. Obviamente no entra en los detalles que quizás vemos más adelante con Isaías, pero ya hace una diferencia de la enemistad y de la diferencia que hay entre la descendencia del maligno y la descendencia que vendrá de una mujer. Ujú. Porque la descendencia de Adán y de Eva ya viene con la mancha del pecado, no por haberlo cometido, pero sí por origen. Sin embargo, aquí menciona que va a haber una nueva descendencia de una mujer. Y entonces esto es el protoevangelio, primera promesa del Mesías, de una redención, de un Salvador. Obviamente, más adelante lo vamos entendiendo, pero este es el primer avistamiento. Por eso esto es muy importante y esto afirma la santidad de la existencia de María. ¿Por qué? Porque si de la descendencia de Adán y de Eva viene la descendencia con origen de pecado, a través de la descendencia de una mujer evidentemente distinta, sin pecado, o sea, santa e inmaculada, vendrá el Hijo de Dios. Por eso es muy importante ese texto, apúntenlo muy bien. Pero ahora viene el segundo texto donde se afirma también la santidad de la existencia de María, que es en Lucas 1:28. No sé si alguien ya lo tenga a la mano. Ya lo tengo a la mano. Por favor. Entró el ángel a su presencia y le dijo, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos, Señor. Entonces, ¿eso qué es? El anuncio definitivo del nacimiento de Mesías. El ángel llega frente a María y le menciona, llena eres de gracia. Para empezar, bueno, empecemos. Dios te salve. Y empecemos que Dios te salve es un saludo de la realeza. No es que Dios te va a salvar. O sea, si nos salvó, ¿no? A través del receptor de María, por eso es corredentora, perdón, pero Dios te salve es un saludo de realeza, es un saludo majestuoso que se utilizaba en aquellas épocas para dirigirte a alguien muy importante. Generalmente entre reyes se utilizaba el salve. Y qué mejor que decir Dios te salve a ti, mujer. Ahí es donde viene la singularidad que les mencionaba hace rato. Luego menciona, llena de gracia. ¿Qué significará la gracia? Bueno, la gracia es un don que nos da el Padre Celestial, pero que es otorgado a través de Jesucristo. Hace todo el sentido. ¿Por qué? Llena eres de gracia, claramente. María va a ser llena de gracia, pero no por ella misma, por medio de Jesucristo y para Jesucristo. ¿Ok? Por eso les decía al comienzo, vamos a entender la importancia de María sin caer en el fanatismo de que ella, por ella misma, es todo lo que hoy conocemos. No, es llena de gracia por el don del Padre Celestial que le otorgó a María a través de su Hijo Jesucristo. Y esto lo va a hacer no solamente por haberlo engendrado, sino por toda la causa que logró Jesucristo a través de su nacimiento, pasión, muerte y resurrección. Y gracias a todo eso es que María está llena de gracia. ¿Sí? ¿Sí me doy a entender en esa parte? Sí. Sí, 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 Adelante, Ismael. sí, 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 pero me causa ahorita un poquito de, bueno, me surge una pregunta.
Sí, Entiendo bien todo lo que has dicho, pero por ejemplo, me quedé pensando que cuando el ángel le anuncia a María y la saluda, llena eres de gracia, en ujú, ese momento María todavía no ha concebido al Hijo de Dios. Están en la conversación, ¿no? En donde le está diciendo a María y María trata de entender qué es lo que le está diciendo. Pero, ajá, por ejemplo, tú dices ahorita, esa llena de gracia le llega a María a través de Jesucristo, un don de sí, Dios Padre a través de Jesucristo. Pero me surge la idea, en ese momento, ella todavía, digamos, todavía no había dicho que sí, pero sin embargo el ángel ya le está diciendo, tú ya eres llena de gracia. claro, Pero claro. la pregunta que me surge, bueno, es que en ese momento María todavía no decía sí, es decir, todavía no No eh, aceptaba la pues, misión. o de Dios, ¿no? Entonces, ahí Ajá. esta pregunta, Y es sí, una pregunta, Ismael, muy válida. O bueno, es una duda muy válida. De hecho, quiero comentarles a todos los aquí presentes, perdón por interrumpirte, Ismael, es que justamente esa duda es de donde parten la mayoría de nuestros hermanos separados o los de otras sectas, Ujú. religiones, y donde surgen las teorías de, es que María no es santa por esto, o no es inmaculada justamente porque es hasta que acepta ser hijo de Dios. ¿Es importante el sí de María? Claramente. Dios en esta libertad que nos da con su amor, nosotros podemos aceptar o no aceptar la misión que nos encomienda. Sin embargo, hace rato les mencionaba que esta vocación de María ya estaba predestinada y de hecho es un punto que viene más adelante, es el Sí, yo punto número creo 5. que quisiera. María es predestinada como como esa portadora del Hijo de Dios. Sí, ella no lo había aceptado a lo mejor en ese momento, pero digamos que Dios fue preparando ese molde especial para recibir al Hijo de Dios. No iba a venir de cualquier persona, no iba a venir con el pecado original. Tenía que venir de alguien que se saltara esa parte y que fuera en esa naturaleza divina, en esa justicia divina, tenía que llegar la mismísima Madre de Dios. Y eso, por eso les mencionaba hace rato, que en Génesis 3:15, en el protoevangelio, Dios menciona que habrá de llegar una nueva descendencia. Ujú. Entonces, estaba predestinada a ser esa persona. Y por eso es que antes de que ella dijera que sí, tenía que ser una portadora, o sea, tenía que ser un molde completamente distinto. No en cualquier molde se iba a meter a la madre de Dios, del verbo encarnado. No iba a suceder así, tenía que ser algo completamente aparte. Por eso en el catecismo de la iglesia, y ahorita lo vamos a leer, menciona que es una vocación de modo singular, porque Dios había predestinado a una persona para que llegara el Hijo de Dios. Entonces, sí, evidentemente, María, el sí de María es muy importante, porque con toda la libertad que nos da Dios de poder decidir, ella decide seguir la voluntad de Dios. Y eso nos da más características de su santidad, obediencia y fidelidad. Pero ya de modo singular, María era un ser aparte, Predestinado. un ser predestinado. Y algo que quiero que entendamos todos aquí, no sé si ya se lo han dicho sus expositores anteriores cuando vieron lo de los dogmas, es que todo esto tenemos que mirarlo con una perspectiva de fe. Aquí ya no entra tanto el razonamiento lógico que nosotros conocemos, porque esa verdad es incompleta. Estamos limitados por el mundo, por nuestra incapacidad de poder estar en santidad también. Estamos limitados por muchísimas cosas que no vamos a alcanzar a entender por qué sucede esto. Entonces, aquí tenemos que partir por medio de la fe. La fe
va a ser nuestros ojos para que nos haga entender lo que aquí está sucediendo. Pero Ismael, no te preocupes, esa pregunta o esa duda que te surge es muy normal y es con la que casi todos llegamos a tener, a confundirnos, a tratar de buscar verdades a lo mejor que quizás no lo son, ¿no? Pero buscamos siempre esa necesidad de entender las cosas de manera lógica, de manera razonable, para que nosotros quedemos satisfechos. Sí se va a entender, pero desde una manera muy espiritual y abriéndonos con la fe. No te preocupes, vamos a ir poco a poco para ver si llegamos a esa parte en la que a ti te quede un poco más claro. Y no solamente a Ismael, sino a todos los demás aquí presentes. Sin embargo, claro que es una gran pregunta. Y esa pregunta es con la que la mayoría de los hermanos separados o otras sectas vienen y nos dicen y nos quieren romper esa fe. Porque si algo tiene nuestra iglesia católica es la fe. Si nos quitan la fe, nos quitaron todo. Y recuerden que el mismísimo Jesús nos dice a través, por palabras, por medio de palabras y de ejemplos, por eso es el verbo encarnado. Lo que quiere el Padre es, tengan un poco de fe. Si ustedes tienen fe, todo lo que pidan en mi nombre, se les dará. Entonces, fíjense cómo todo lo que acabamos de vivir, Pascua, Pentecostés, todo es a través de la fe. Pero la fe no solamente es creer y nosotros estar así pensando que todo ya está resuelto. No, es bueno investigar, es bueno buscar ese razonamiento. Pero ya para continuar, quedémonos con la parte que María es un ser que de manera singular se le da la gracia y el don del Padre Celestial. De manera singular, o sea, a nadie más, solo a la que va a ser la madre de Dios. del Hijo de Dios. ¿Ok? Pero vamos a seguir más adelante. ¿Sí les quedó claro la parte de por qué de los dos textos bíblicos que afirman la santidad de la existencia de María, protoevangelio y el anuncio del nacimiento? Ujú. ¿Sí? Muy Ok, bien. muy bien. Entonces, vámonos con el tercer punto, que justo es algo que ya mencionaba Ismael. María creyó y obedeció. Y esto tiene una importancia increíble en la historia de la salvación, la fe de María. ¿Por qué? Vamos a hacer aquí una gran diferencia. Creo que ya vieron el tema de María la nueva Eva, ¿no? Sí. Ok, ya lo tienen ahí. ¿Por qué es importante justo la fe de María? Porque es ahí en donde se parte todo. Porque Eva, a pesar de que vivió en la justicia divina, con todo el conocimiento del mismo Dios a través de Adán, no creyó porque cayó en la tentación y por ella cayó la humanidad. Y ahora fíjense cómo es importante y por eso es que María va a ser la nueva Eva. Ella a pesar, o sea, ella está en las mismas condiciones que Eva. Nace con la justicia, bueno, sí, es creada con la justicia divina, las mismas condiciones de Eva, las mismas. Sin embargo, Eva no creyó, pero María sí cree. Y aquí viene una frase muy importante. Si por una mujer cayó la humanidad, por una mujer fuimos redimidos. Evidentemente fue por Jesucristo, pero el conducto Exacto. fue por una mujer. Dios empalmó las cosas de manera equitativa. No iba a dejar esa justicia divina de lado. Todo lo contrario, equilibró las cosas, pero ahora hubo una gran diferencia, el sí de María. Y esa es la importancia, el sí a través de la fe, porque imagínense a María de humildes 13, 14 años, y no es que a lo mejor menos, pero esas son como las cifras que siempre manejan, una niña de 13, 14 años con toda la inocencia del mundo, apenas habiéndose juntado con un señor mucho mayor que ella, pero un señor ermitaño, pero con mucho respeto hacia la mujer, y de repente viene alguien y te dice, bueno, te vas a embarazar.
¿De quién? Pues si yo no he hecho nada, ¿no? Sigo siendo una niña, sí, que ya se juntó a lo mejor, pero una niña. No, pues, ¿qué crees que va a ser por obra del Espíritu Santo? ¿Estás dispuesta? He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Esa es la diferencia que tuvo con Eva. Y por eso es muy importante el aspecto de la fe. En este caso, la fe de María. Tiene una importancia tan grande porque entonces se le revela la verdad. Por eso les mencionaba hace rato, abrámonos, abramos nuestros ojos de la fe a todo lo que viene. ¿Sí? Luego viene nuestro cuarto punto. Ay, aquí ya me salté el libro. Dice, María libre de todo pecado. Y es aquí en donde entra lo que es el dogma de la Inmaculada Concepción, porque como ya nos decía Silvia, inmaculado significa que no tiene mancha. Y hace rato también les comenté que Eva y María estaban en igualdad de condiciones porque no fueron creadas con el pecado original. El pecado original es después de que cayó la humanidad en el pecado de Adán y Eva. Pero María se salta todo eso para equilibrar las cosas. Y entonces, a ver, yo les quiero volver a preguntar, ¿qué es un dogma? Creo que ya lo vieron. Un dogma. Híjole, ya no me acuerdo. No se preocupen, apenas lo acaban de ver. Es una verdad que ha estudiado la iglesia y que tal vez no tiene una explicación muy clara como quisiéramos, pero que es a través de la fe, como tú mencionas, que nosotros la aceptamos y la damos por verdad absoluta. Este Exactamente. dogma, este dogma Ujú. nace a través del magisterio de la iglesia, a través de toda la historia, tradiciones, todo lo que forma nuestra iglesia, y, y es declarada como una verdad absoluta que solamente se puede creer únicamente por la fe. Exactamente, Ismael, creo que no lo pudiste haber dicho mejor. Es una verdad que desde el campo de la fe es vista como absoluta y está sustentada, esto es muy importante, está sustentada en la revelación de Dios, ¿ok? En lo que va a ser el anuncio. La Entonces, palabra divina, ay, perdón, en la palabra divina, ¿no? También puede ser por la exactamente, palabra divina. así Casi es, no se escucha. Lupita, La palabra perdón. divina también, ¿no? También es por el dogma, que es una palabra divina que a través de los tiempos nos da las escrituras, ¿no? Sí, podría ser. Sí, 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 claro, o sea, está sustentada en la revelación, en el anuncio, y puede estar sustentada, como lo dijo Ismael, históricamente por la tradición cristiana, por Ah, las sagradas escrituras, como ya habíamos leído hace rato. Entonces, está sustentada eh, en diferentes elementos, pero todos hablan acerca de el anuncio, de la revelación de Dios, ¿ok? Ahora entonces, el dogma de la Inmaculada Concepción va a ser un privilegio, como les decía hace rato, de María, un privilegio singular. Dios, como les decía hace rato, miren, ya se los dije, aquí están mis apuntes, pero ya se los dije. Dios iba a poner en igualdad de condiciones a María como a Eva en su momento. Pero, para que no crean que esto lo estoy inventando yo, esto viene en nuestro catecismo de la iglesia, solo que no recuerdo en qué parte está. A ver. 405, No, ¿será? eso es lo del pecado original. Ah, La virginidad de María, hágase en mí tu palabra, la maternidad, la predestinación, la Inmaculada Concepción. Está en el 490. Dice, en el apartado de Inmaculada Concepción, número 490 del Catecismo de la Iglesia, menciona que para ser la madre del Salvador, María fue dotada por Dios con dones a la medida de una misión tan importante.
el ángel Gabriel, en el momento de la anunciación, la saluda como llena de gracia. En efecto, para poder dar el asentamiento libre de su fe, al anuncio de su vocación era preciso que ella estuviese totalmente conducida por la gracia de Dios. No sé si logramos entenderlo. Obviamente, para que ella diera ese sí, estuvo llena de gracia desde antes. Por eso es que le fue más fácil decir que sí, porque ya había tenido esa predestinación, ya había sido moldeada para que tuviera materia con que ser la madre del mismísimo Dios. Entonces, por lo mismo, como ya estaba llena de la gracia, a pesar de que no tenía aún en su vientre a Jesucristo, ya lo tenía espiritualmente o en esa naturaleza divina, si lo quieren ver así. Entonces, ya estaba conducida por la gracia de Dios. Por eso, al ver esas palabras, dices, claro que sí. Pasa como cuando algún familiar tuyo con buenas intenciones llega y te dice, oye, te quiero invitar, vamos para acá, o te dice, ¿qué te parece si hacemos esto? Y tú sientes una nobleza, sientes como de corazón alguien te está ofreciendo algo y dices, claro que sí, vamos, adelante, o acepto esto que me estás dando. Pero cuando alguien se acerca a ti con malicia, cuando traen intenciones de querer aprovecharse de algo o de sonsacarte algo, se siente, ¿no? Como que se siente en el pecho, se siente en el corazón, algo que dices, no lo sé, y como que lo dudas. En este caso, nuestra decisión de decirle que sí a este familiar, a esta persona, está conducida por el amor que ya le tenemos, por el conocimiento quizás que ya tenemos de esta persona, pero cuando no lo hacemos es porque no estamos dejados conducir por nada. María ya estaba conducida por la gracia de Dios, porque desde antes de que ella siquiera fuera creada, ya estaba predestinada a ser la madre de Dios. Y es por eso, perdón, ya me perdí. Mm, 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 mm. Y bueno, es por eso que María es inmaculada. Nos dice en el punto número 5, María predestinada, que era un privilegio y un carisma especial que solo se le iba a dar a la Madre de Dios. Simplemente, imagínense a Dios Padre queriéndole poner a su Hijo Jesucristo, pues una mamá. ¿Cómo creen que la habría pensado? Pues lo mejor de lo mejor, ¿no? La mejor Claro, persona que le pudiera dar. Va a sonar feo, pero no iba a elegir a cualquier persona. Iba a ser algo aún mejor que lo que ya existía. Por eso ese molde fue creado y Dios da lo mejor de lo mejor a su único Hijo, Jesucristo. Y en el anunciamiento se cumple aquella promesa del protoevangelio de Génesis 3. Ahí se cumple. Llega la descendencia de una mujer que va a estar en enemistad con los que sí hay pecado, o sea, con el maligno. También el esa maligno. lucha incesante que hubo entre el bien y el mal es porque se cumple la palabra de Dios hasta ese momento y comienza una enemistad fuerte entre Jesucristo y, pues, y el pecado. ¿Y en qué terminó, no? Obviamente, esta también fue una misión redentora que tuvo muchísima historia, ya lo sabemos, lo que es la vida pública de Jesús, su pasión, muerte y resurrección, pero viene desde esta promesa antigua, desde el protoevangelio. Y recuerden que toda promesa de Dios se cumple. ¿En qué momento? No sabemos, pero se va cumpliendo. Y tenemos fe y legalidad de eso en los diferentes testimonios que se nos da tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. ¿Sí va quedando más o menos claro? Sí, mucho. Sí. Ahora, en nuestro punto número 6, nos dice el libro aquí, María Inmaculada. Ya. La preservación de María de todo pecado, y aquí es lo que les decía muy al principio, fue en previsión de los méritos de Cristo y de los efectos redentores de Jesús por su muerte y resurrección. Recordemos
que el tiempo con Dios no es como nosotros lo conocemos. Ahí el tiempo figura de otra manera, o no sé siquiera que haya tiempo. Pero bueno, se menciona el tiempo en los textos bíblicos, pero no es como nosotros lo conocemos. Ahora bien, quiero que quede claro que esa preservación de María por ser inmaculada, por ser santa, es por los méritos de Cristo, por los méritos de Jesús, no por ella misma, no por los demás, por el mismísimo Cristo, tanto por el nacimiento como por su muerte y su resurrección. Por eso María es llena de gracia. Por eso María tiene un lugar especial. Por eso María se sale de esa línea en la humanidad de todos nosotros. Ahora bien, que esté llena de gracia es un símbolo de santificación total. Y claro, ¿no? No solamente portó al Hijo de Dios, sino que todos los méritos de Jesucristo la llenaron de gracia por ese vínculo materno, obviamente carnal, pero gracias a ese vínculo, María siempre fue llena de gracia y siempre en constante santificación, más allá que del pecado original, es una gracia, es una santificación total y constante, ¿sí? Por ejemplo, decía Ismael hace rato, tal vez hasta que María dijo que sí, pues santa, pues con eso le bastó, porque es una gracia de una santificación total y que por méritos hizo efecto en María. O sea, por los méritos de Jesús, María fue llena de gracia, antes, durante y después de haberlo, de haber Debido. tenido a Jesús, exactamente. A ver, Entonces, vamos a entender que ese aspecto de María Inmaculada es una santificación total y constante. Por eso María nunca, nunca tuvo un pecado personal como tal. Y eso también lo podemos ver aquí en el Catecismo de la Iglesia. Ahora bien, la existencia de María está envuelta desde su origen en el amor redentor de Dios. Aquí, ¿cómo lo agregué? Dice consagrada. Bueno, María fue consagrada, María fue, como les decía, especial desde el momento de su concepción, de la concepción de María. Desde ese momento, ella cumple con todos estos aspectos que yo les mencionaba anteriormente. Desde la concepción, por eso el dogma especifica María Inmaculada Concepción. ¿Ok? Desde el momento de la concepción de María no había pecado. Desde el principio, desde antes que naciera y viera la luz, ahí fue su Inmaculada Concepción. Y este es uno de los argumentos más fuertes con los cuales podemos desmentir a estos hermanos que nos quieren romper nuestra fe, nos quieren romper nuestra iglesia por medio de María. Y no cabe duda que cuando algo es muy atacado, es porque algo bueno de traer. Resulta que estamos en los tiempos de que todo lo bueno parece malo y todo lo malo nadie le dice nada. Anda por ahí suelto, libre. Sin embargo, ¿por qué nos atacarán tanto? ¿Y por qué nos atacarán tanto a la imagen de la Madre de Dios? Olvídense que si de la Virgen de Guadalupe, que si de la Virgen de Fátima, que si de la Virgen del Pilar, olvídense de esas imágenes. ¿Por qué atacan directamente a María? Porque ahí está nuestra fe, ahí está algo que nosotros sentimos muy cercano. Si bien Jesucristo vino a este mundo a enseñarnos cómo obrar bajo la voluntad del Padre en esa naturaleza humana, doble naturaleza de Jesucristo, pero con la naturaleza humana, nos viene a enseñar que sí se puede, que obviamente requiere un gran sacrificio. ¿Y qué pasó? Por hablar con la verdad, fuimos atacados. ¿Por qué nos están atacando tanto a la Madre de Dios? Porque es
pieza fundamental en la historia de la salvación, es ese pilar en la fe que le da sentido a toda nuestra historia de la redención. Por eso siempre atacan por ahí. Pero si ustedes pueden defenderse, es a través de los dogmas, sobre todo los 4 dogmas marianos, y precisamente su Inmaculada Concepción. No lo digo yo, lo dice la Biblia de la que tanto te agarras, querido hermano, de la que tanto te agarras, Génesis 3, Lucas 1, no, que Lucas ya es el Nuevo Testamento y ya hablan de lo que quieren. Bueno, aquí está en el Antiguo Testamento, Génesis 3, versículo 15. Ellos suelen agarrarse mucho de la Biblia para tratar de explicarte y de decirte y no sé qué. Bueno, con Biblia en mano ¿sabes qué? Y no se trata de pelear, ¿eh? Se trata únicamente de defender lo que nosotros creemos. ¿Cómo? No discutiendo, sino sabiendo que ahí está. Y que esos argumentos con los que se agarran generalmente tienen un sentido y una explicación aquí. Todo depende desde qué mirada lo estés viendo. ¿Sí me doy a entender? Sí. Sí, sí, si tienen dudas o preguntas, adelante, que ya me emocioné aquí con el tema y hasta me voy a pasar de tiempo. Pero bueno, vamos Omar, entonces al punto número 8. Perdón, ¿alguien iba a preguntar algo? sí, sí, Omar. Ahorita con este tema que acabas de explicar y lo que dice el libro, ya me contestó la pregunta que yo tenía, la duda. Ok. Y me deja pensando de la gran responsabilidad de Jesús de cumplir el plan de salvación, porque como dice este numeral número 6, la, lo inmaculado de María había ya sido previsto por Dios a través de Jesucristo. Entonces me quedé pensando que la grandísima responsabilidad de Jesucristo para llevar a cabo la redención está protegiendo o está confirmando lo inmaculado de la Virgen María y la duda que yo tenía al principio, ¿no? Que es una llena de gracia, porque ya estaba previsto por Dios y que Jesucristo, al cumplir la voluntad del Padre, está, digamos, yo lo veo como protegiendo esta inmaculada concepción de María y que es la llena de gracia. No sé si estoy en lo correcto. Claro, le está dando sentido a lo que estaba predestinado a hacer. Si Sí, Jesucristo no lo hubiera cumplido por cualquier cosa, imaginemos que cayó en la tentación cuando se fue al desierto, ¿no? Durante esos 40 días y 40 noches, no tendría sentido lo que sucedió con María. exacto, Simplemente hubiera sido un acontecimiento más. sí es, La responsabilidad de Jesús, claro que fue grandísima, porque no solamente cargó con los pecados de la humanidad, o no solamente cargó con la voluntad del Padre, sino cargó con la gracia que le estaba significando a María. Entonces, hay que entender que por medio de Jesucristo sucede todo. Y obviamente, quien ve a Jesucristo ve al Padre. Así que es por medio de Jesucristo el Padre. Pero por eso nuestra iglesia es cristocéntrica, porque todo gira en torno de Jesucristo, como bien lo describió Ismael, para darle sentido a la gracia de María, a su inmaculada concepción y a su fidelidad y obediencia de por vida. Todo eso le da sentido a través de Jesucristo. Por eso el personaje importante de nuestra iglesia es Jesucristo, pero sin olvidar que María tiene una importancia tremenda en la historia de nuestra salvación. Me da gusto que te haya quedado un poquito más claro, Ismael. Estoy seguro que más adelante con los temas, las dudas que vayan teniendo todos se van a ir resolviendo poco a poco. Pero si no, pregunten, no se queden con la duda. Es importante. A lo mejor ahorita estoy yo, que ya pasé igual por donde están ustedes. Nosotros vamos ahorita mucho más adelante, pero que sepan que es importante quitarse esas dudas. Y es mucho mejor tener dudas, porque ¿a poco nos creemos todo así como nos lo dicen? No, es importante preguntar, buscar y saber de dónde.
Claro que mientras más buscamos, pues más cosas hay por aprender. Por eso vamos poco a poco y estamos encaminados en este curso. Ujú. En el punto número 8, María, modelo de apertura a la gracia. María, modelo de apertura. Y creo que en los primeros temas que vieron en este manual, se decía que María es el modelo del cristiano, porque nos enseña a seguir a Jesucristo, a escucharlo, nos enseña a orar, nos enseña a estar ahí en todo momento. Y se nos dice muchas veces, o por lo menos aquí en la parroquia de Cristo Rey, el padre Víctor y lo que era el padre Lalo anteriormente, nos decían mucho que para ser santos hay que ser como María, obedientes, fieles, que muchas veces mejor las cosas que sucedían afuera las guardábamos en el corazón para no ocasionar problemas, ¿no? Pero que cuando había alguna necesidad, ¿a quién iba? A Jesús. María es el modelo de todos nosotros, debería ser ese modelo de la cristiandad. ¿Para qué? Para llegar a ser santos e inmaculados, que recordemos, son las dos cosas necesarias para estar en presencia del Padre Celestial. Qué difícil, ¿no? No cualquiera va a llegar al cielo, que obviamente por obra y misericordia de Dios, a todos se nos da la oportunidad. Claro, primero habiendo purgado todo lo que hicimos aquí en la vida, pero siempre está esa oportunidad. Sin embargo, si queremos presenciar el rostro de Jesucristo, el rostro del Padre Celestial, tendremos que ser santos e inmaculados. Obviamente, esto es como una mera comparación de quién es el modelo a seguir, ¿no? Creo que lo que está a nuestro alcance es esa santidad por la cual podemos luchar, por la cual podemos alcanzar. Tal vez no nos van a canonizar como algunos personajes históricos de nuestra iglesia. Ese no es el final, ese no es el objetivo. El objetivo es tener una vida llena de santidad lo más posible. ¿Para qué? Para justamente entrar en el reino de Dios. ¿Y quién nos enseña mucho cómo hacer eso? María, la vida de María. Esa vida tranquila, siguiendo a Jesús a todos lados, escuchándolo, haciendo lo que le decía, protegiendo a los demás, a los suyos. Esa es María, ese es nuestro modelo a seguir. Y bueno, ya por último, para que puedan tomar un descanso de 5 minutos, nos dice que, ay, miren, creo que ya se los leí. El punto número 9 es el dogma de la Inmaculada Concepción, que justamente fue definido por el Papa Pío IX el 8 de diciembre de 1854. O sea, ahí se instituyó. E Ismael decía algo muy importante. Los dogmas son instituidos por el magisterio de la iglesia, pero no lo hacen solos, lo hacen en sínodos, lo hacen en concilios, en donde se reúnen las autoridades más importantes de la iglesia católica, y no solamente la apostólica, sino la, todas las definiciones que tenemos, ¿no? De iglesias que creemos en el mismo Dios, van, se reúnen y checan estas controversias de teología en las cuales dicen esto es así porque históricamente ha sido así, porque aquí aparece acá, y llegan a conclusiones. Esas conclusiones se convierten en leyes y esas leyes se convierten en nuestros dogmas, ¿sí? En el siguiente tema les voy a decir cuáles son los 4 dogmas marianos, pero que sepan que el dogma de la Inmaculada Concepción se instituye hasta hace poquito, no tiene mucho, tiene 170 años más o menos. Y bueno, se los podría volver a leer, pero ya se los leí hace rato. Es el mismo numeral del Catecismo de la Iglesia Católica. Es el 490 para que lo puedan checar. Pero ahí está. Bueno, es el 490, el 491, el 492 y el 493. Del 90 al 93 viene toda la explicación de por qué María va a ser santa e inmaculada. Se los dejo para que lo puedan ahí checar y con esto terminaríamos nuestro primer tema.